Buenas, mi nombre es Luis Macedo y hoy les vengo a hablar sobre los presocráticos y los atomistas. Los presocráticos se llaman así por haber desarrollado su filosofía con anterioridad a Sócrates, un filósofo que marca un estudio diferente en la filosofía griega. La principal preocupación de los presocráticos es la naturaleza y el principio de las cosas. Por ello, se considera esa etapa dentro de la filosofía griega como la etapa cosmológica. La filosofía en ese tiempo se desarrolla en las colonias jónicas e itálicas. Las colonias jónicas eran situadas en el mar Jónico y Egeo. Son filósofos más empíricos y más apegados a la experiencia sensible, con caracteres más materiales, y las colonias itálicas eran situadas en torno al Adriático y al Tirreno. Son más especulativos y más abstractos. Filósofos presocráticos. Tales de Mileto. Tales de Mileto fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, por predecir un eclipse que puso fin a la guerra entre los lidios y medos el 28 de mayo del año 585 a.C. Fue un hombre de negocios y de acción. Demostró cómo hacerse rico comerciando con aceitunas solo para demostrar que no le interesaba el dinero. Fue un matemático, astrónomo y filósofo. Su teoría fue la teoría del agua, que considera que el primer principio es el agua y ello por varias razones como ser. Todo ser vivo no puede vivir sin agua. Las semillas de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda. En agua se transforman los distintos estados, sólido y gaseoso, o se convierten otras cosas, niebla, lluvia, fuentes subterráneas, etc. Es bastante probable que Tales tomase estas ideas de la mitología egipcia y babilónica, y que además se basase en la observación personal. Anaximandro de Mileto. Nació hacia el año 610 a.C. en la ciudad jónica de Mileto, Asia Menor, y murió aproximadamente en el 546 a.C. Fue un discípulo y continuador de Tales, compañero y maestro de Anaxímenes. Fue el primer científico que usó la experimentación como método demostrativo. Consideró que el principio de todas las cosas, arche, es lo apeirón, que es un término usado en la filosofía por Anaximandro de Mileto, para referirse al principio u origen, arche, de todas las cosas, identificando este primer principio con lo indefinido o ilimitado. Su teoría fue la cosmología, la invención del cuadrante solar y de las cartas geográficas, y se le considera el padre de la astronomía griega. Fijó las épocas de los equinoccios y de los solsticios. Además, demostró la oblicuidad de la eclíptica, que es el ángulo entre el ecuador celeste y el camino aparente del Sol. Y afirmó que la Tierra es redonda, que gira alrededor de su eje y que no está suspendida en los cielos, sino que permanece en equilibrio en el centro del universo. También señaló que la luz de la luna es un reflejo de la luz del Sol. Anaxímenes de Mileto. Fue un discípulo de Anaximandro, nacido posiblemente en Mileto. Prosiguió con el intento de su maestro y de Tales de buscar el principio de la naturaleza física. Coincidió con Anaximandro en que el principio de todas las cosas es infinito, aunque, a diferencia del apeirón, de su mentor, habla de un elemento en concreto, el aire. Su teoría fue la teoría del origen en el aire. Se opone a Anaximandro y a Tales en cuanto a la determinación del primer principio o arge, que Anaxímenes considera ser el aire. Por condensación del aire, dice Anaxímenes, se forman las nubes. Si las nubes se condensan, se forma el agua. La condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. El proceso inverso lo representa la rarefacción. Piedra, agua, tierra, nubes, aire y por último, la rarefacción del aire produciría el fuego. Heráclito de Éfeso. Conocido también como el Oscuro de Éfeso. Fue un filósofo griego que nació en el año 540 a.C. y falleció hacia el 480 a.C. Era natural de Éfeso, ciudad de Jonia, en la costa occidental del Asia Menor, actual Turquía. Como de los demás filósofos griegos anteriores a Platón, no quedan más que fragmentos de sus obras.
y en gran parte se conocen sus aportes gracias a testimonios posteriores. Su teoría es la teoría que todo fluye. Se refiere a que todo está en permanente movimiento y cambio. Nada permanece estático en el tiempo, ni en consecuencia, igual. Lo compara con un río cuyas aguas fluyen todo el tiempo, y con ellos se renuevan, de tal manera que nunca podremos adentrarnos en él y bañarnos en las mismas aguas, sino que éstas siempre serán diferentes. Parménides de Lea nació entre el 530 a.C. y el 515 a.C. en la ciudad de Lea, colonia griega del sur de Magna Grecia, Italia. Su teoría es la teoría de nada cambia. Era todo producido por la razón. Afirmaba que la realidad en su conjunto es estática y aunque puede parecer lo contrario, en el fondo nunca cambia. La teoría de Parménides nos recuerda a ese principio fundamental de la física que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que en el fondo de la realidad siempre es la misma. Pitágoras, 580 a.C. Fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o la astronomía. Su teoría fue el origen y la esencia de las cosas es el número. Pitágoras, partiendo del descubrimiento de que los intervalos de escala musical se pueden reducir a una relación numérica racional referida a cuerdas vibrantes, Pitágoras desarrolló la idea de que la esencia de toda la realidad consiste en los números. Empédocles de Acragas, 450 a.C. Fue un filósofo y político griego. En el caso de Empédocles, su pensamiento tuvo presente algunas de estas ideas y las incorporó en una doctrina que contempla tanto la argumentación racionalista como el espíritu místico. Empédocles postuló que eran cuatro los principios materiales de la realidad y que se hallaban en constante movimiento, mezclándose y repulsándose por las fuerzas espirituales del amor y del odio. Su teoría es la de los cuatro elementos. Los cuatro elementos más importantes de la Tierra forman el todo. Empédocles da como el principio de todas las cosas los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua. La teoría de los cuatro elementos que han de estar en armonía permite elaborar una concepción de salud que tendrá amplia repercusión en la medicina griega posterior. Anaxágoras de Clasómene nació en Cancúmenes, en la actual Turquía, y se trasladó a Atenas hacia el año 483 a.C. Fue un filósofo presocrático que introdujo la noción de nous, que quiere decir mente o pensamiento, como elemento fundamental de su concepción filosófica. Fue el primer pensador extranjero en establecerse en Atenas. Anaxágoras dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también las investigaciones sobre la anatomía del cerebro. Su teoría es la teoría de las semillas o gérmenes, pequeñas y diminutas semillas que formaban y daban paso al todo. La naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas hay algo de todo. Leucipo de Mileto, 440 a.C. Fue un filósofo griego, nacido en Mileto, Jonia, del siglo V a.C., al que se atribuye la fundación del atomismo. Puso en tela su juicio de la suposición aparentemente natural que afirma que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en trozos aún más pequeños. Se sabe muy poco de su vida e incluso Epicuro consideró la posibilidad de que Leucipo no hubiera existido, lo cual dio lugar a numerosos debates. Se considera más probable que naciera en Mileto, Asia Menor, que también se han propuesto las posibilidades de Abdera, Meios, Elea o Clasómenes. Su teoría es la teoría del atomismo. Leucipo formuló las primeras doctrinas atomistas que serían desarrolladas por Demócrito, Epicuro y Lucrecio. La consideración racional y no puramente empírica de la naturaleza,
La consideración del ser como múltiple material compuesto de partículas indivisibles, los átomos. La afirmación de la existencia del no ser, vacío, y del movimiento de los átomos en el vacío. La concepción determinista y mecanista de la realidad. Y la formulación de los mundos mediante un movimiento de los átomos en forma de torbellino, por el cual los más pesados se separan de los más ligeros y se reúnen en el centro formando la Tierra. Demócrito de Abdera, 460 a.C. al 370 a.C. Fue un filósofo griego que desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Demócrito nació en Abdera, Tracia. Escribió numerosas obras, pero solo perdurarán escasos fragmentos. Se le llama también el filósofo que ríe. Fue un pensador con un amplio campo de intereses, especialmente recordado por su concepción atomista de la materia. Su teoría es la teoría atómica, los inicios de los átomos, las pequeñas partículas que forman un todo. Según la teoría atómica de la materia de Demócrito, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles de materia pura, que se mueven por la eternidad en un finito espacio vacío. Aunque los átomos estén hechos de la misma materia, difieren en forma, medida, peso, secuencia y posición. Demócrito consideraba la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos en el espacio, y que los átomos chocan y giran formando grandes agregaciones de materia. Los atomistas, Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera, explican la realidad a partir de dos principios: lo lleno y el vacío. El mundo está lleno de un número infinito de principios materiales e indivisibles de átomos. Estos átomos se mueven en el vacío. El movimiento es eterno, sin cesar, sin un plan determinado, por azar, por necesidad, automático y mecánico. El atomismo es la culminación del pensamiento presocrático. Muchas de las afirmaciones realizadas por Demócrito son admitidas como esencialmente válidas por la ciencia actual. Defendió una doctrina ética no basada en los presupuestos del atomismo físico, sino en la moderación, sentido común y cordura, sentimientos típicamente griegos. El atomismo aparece en la filosofía griega como un intento de superar las dificultades lógicas para explicar el cambio de las cosas consideradas en la escuela helenística. Según el atomismo mecanista de Leucipo y Demócrito, los átomos son unas partículas materiales indestructibles desprovistas de cualidades que ni se distinguen entre sí más por la forma y dimensión, y que por sus diversas combinaciones en el vacío constituyen los diferentes cuerpos.